Amada Iglesia del Señor, la paz del Señor abunde y sobreabunde en vuestro corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, su vida, su familia, mi vida, mi familia. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy precioso, una palabra muy preciosa que va a comportar, va a restaurar nuestra vida, las áreas de nuestra vida. Vamos a estar hablando del tema de inútil a útil. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando de este tema basado en lo que está escrito en Filemón. La carta, la epístola, una carta que Pablo envió a Filemón. Gloria al Señor. Y vamos a estar partiendo desde el verso 9. Sabemos que tiene un solo capítulo, entonces verso 9 y verso 10. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyendo en el nombre de Jesús, para que en ese nombre hayan sanidad, liberación, restauración, y esta palabra cumpla el efecto por el cual fue escrita y fue traída a nuestra vida hoy, en el nombre de Jesús. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Gloria al Señor. Recuerde, de inútil a útil. Gloria al Padre. Santo y soberano es su nombre. Estamos viendo una carta que Pablo envía a Filemón. Pablo bajo una condición, prisionero. Y dice que prisionero de Jesucristo, un hombre que luchó, que combatió, que estableció y que vivió y dio a conocer el reino de Jesús aquí en la tierra. Un hombre completamente transformado, radicalmente transformado, renovado, un hombre que nació de nuevo. Sabemos por la palabra que Pablo, siendo Saulo, persiguió la iglesia, sometió a prisiones a hijos de Dios, hizo persecución contra los primeros cristianos, pero este hombre pasó de ser perseguidor a perseguido. Gloria al Señor. Un hombre que dispuso su vida por Jesús, fue llevado de prisión en prisión hasta que su vida fue consumida por ella misma, pero sirviéndole a Jesús de corazón, con una entrega absoluta. Esa condición, como Pablo, fue prisionero de Jesucristo, así, literalmente. Estuvo en cárcel, estuvo en prisiones, esto lo sabemos por la palabra, pero también lo fue espiritualmente. Un hombre que lo dio todo, lo entregó, hizo renuncias completamente a todo para vivir consagrado a Jesús, a su voluntad, a su propósito. Pablo, un hombre que aprendió en Cristo a vencer el mal con el bien. Yo le invito a que usted esté muy atento a esta palabra, a este mensaje. Gloria sea al Señor. Pablo extendió esta carta a Filemón. Él habla a una casa en Colosas. Esto lo sabemos tal cual como está en Colosenses capítulo 4. Allí se nos nombra a Filemón, allí se nos nombra a Arquipo, que era compañero de milicia. Gloria al Señor. La casa de Filemón, ministro, sacerdote de Dios. Pablo entonces le solicita a Filemón, a la casa de Filemón, a su familia, a los guerreros de milicia que habitaban allí, de que recibieran a Onésimo. Gloria al Señor. Vamos a ver quién era Filemón. Filemón, conforme a la escritura, en este pasaje de Filemón mismo, dice que era un hombre colaborador de la obra del propósito de Dios, un ministro, un sacerdote, dispuso su casa para la obra del Señor.
Sabemos que en el pasado no habían templo, los primeros cristianos no acudían al templo, ellos se reunían en sus casas. Este es el propósito de Dios, las casas, las familias. Gloria al Señor. Sabemos y nos habla la palabra que Filemón era un hombre de amor y fe hacia Jesús. Y dice la escritura que también para con los santos, aleluya. Dice que él poseía el conocimiento de todo el bien de Jesús. Pablo lo preparó, Pablo lo formó y de esto era lo que él daba. Amó una fe incomparable como Pablo la tuvo, un amor hacia los hermanos, hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Filemón entonces, un hombre de testimonio en la obra, pues dice que él confortaba a los santos de Colosa. Esta era su misión. También podemos ver a Pablo dentro de este pasaje como un intercesor, un mediador. ¿Por quién? Por Onésimo. Recuerde, de inútil a útil. Gloria al Señor. Pablo, leyendo todo el pasaje de Filemón, él no se enfoca en la autoridad que él tenía como apóstol para hablarle a Filemón de que recibiese a Onésimo, un hombre que había sido esclavo, pero que por X o Y razón, la escritura no lo declara, pero dice que él sí había ido de la casa de Filemón. Filemón, ¿quién era? Era un hombre, porque si tenía siervos, era un hombre acomodado, era un hombre que vivía del trabajo de otros, tenía servidores, tenía siervos. Gloria al Señor por eso, aleluya. Pero Pablo no se enfoca en la autoridad que él tenía para hablarle a Filemón, sino que le habla con un corazón humilde, como hombre que en un tiempo había sido inútil, creyéndose útil. Sabemos la manera en que Saulo aprendió de Gamaliel, que creyendo que adoraba a Dios, adoraba las doctrinas y leyes humanas, pero Saulo se convirtió en Pablo y vivió conforme a la voluntad y al propósito, al amor y a la fe en Cristo Jesús. Esa vida de Saulo el perseguidor, esclavizando, matando, encerrando a los seguidores de Cristo. Pero Pablo no se enfocó, vuelvo y digo, téngalo claro, él no se enfocó en su autoridad, en el título, en el honor que él había recibido del Padre. ¿Por qué? Porque él un tiempo fue esclavo. Y él se veía en Onésimo. Y por eso quiso traspasar esa heredad, quiso traspasar esa bendición a este hombre Onésimo. Se enfocó entonces Pablo en el amor, en la bondad que él tenía de parte del Señor Jesucristo hacia la vida de él mismo y hacia la vida de Onésimo. Pablo se enfocó, escuche muy bien esto, en la madurez espiritual. Lo repito, Pablo se enfocó en la madurez espiritual para hablar y poder hacer esta carta, enviar esta carta a Filemón. En Roma se vivía esclavitud, pero Pablo era un hombre sabio. Él no podía formar revolca, él no podía ser un revolucionario, sino mostrar el amor de Dios en su corazón hacia aquellos esclavos y también hacia aquellos amos. Esa condición de humildad, esa condición de madurez es la que cada uno de nosotros y la iglesia misma necesita presentar delante de Dios para ver aquellos que los ojos humanos están viendo como inútiles, pero que ante los ojos del Señor son útiles. Alabado sea el nombre del Señor. En su posición,
de prisionero, en su posición de hijo de Dios, servidor tiempo completo en la obra de Dios, pero siendo prisionero, vuelvo y lo digo, literal y espiritualmente, a pesar de las persecuciones que vivía, a pesar del odio, del rechazo que podía vivir en los lugares donde él llegaba, nunca dejó de parir. Nunca dejó de parir. En su prisión parió hijos. Y en este caso, a Onésimo. Tal vez tú estás viendo que estás pariendo hijos, has parido hijos, pero lo estás viendo como inútiles. Déjame decirte, por el poder de esta palabra, que esos hombres y esas mujeres que tú estás viendo, que has visto como inútiles, son útiles en la obra de Dios. Simplemente hay que tener la sabiduría y la humildad, el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Onésimo, de inútil a útil. Onésimo, un hombre retornado, llevado a una nueva vida. Ese hombre que en un tiempo fue esclavo, ese hombre que en un tiempo tuvo que escapar de la casa de Filemón, irse de la casa de Filemón. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Pablo lo pidió. ¿Hizo algún mal? No lo sabemos, pero sí sabemos por la escritura de que él se fue de su casa. Él se fue de su casa queriendo quitar esa esclavitud, esa opresión. Quería ser libre, pero a su vez, al huir de la casa de Filemón, al irse de la casa de Filemón, debió pasar Onésimo, que tuvo que hacer viajes, ir a lugares para poder llegar hasta donde estaba Pablo. Y al estar en ese camino, en ese proceso, en búsqueda de su restauración, para pasar de un esclavo a libre, para pasar de un inútil a útil, él tuvo que tener un proceso en su vida. Tuvo que tal vez andar mendigando posada, mendigando alimento. Tal vez muchos lo señalaron. Porque el rasgo, las características de un esclavo físicamente se reconocen. Pero este hombre prefirió ir, escapar, buscando su libertad. Pero en su libertad se vio más esclavo del señalamiento, de la opresión, de la persecución, de que no encontrara una puerta abierta, un abrigo con el cual él poder satisfacer su frío, tanto físico como espiritual. Un hombre que andaba por el mundo, rodaba por el mundo, en su condición de esclavo, de inútil, y que habiendo buscado una libertad física, seguía siendo esclavo. Gloria al Señor. Dice la palabra que Pablo le recibió, pero que luego se lo envió a Filemón. Este hombre es regresado a su casa, a su ciudad, a su entorno, a su espacio. Ya no en grado de deshonra, ya no en denigración, ya no en una vida de uso, de desvalorización, ni de esclavo, sino que pasó a un grado de honra por el amor de nuestro Señor Jesucristo puesto en el corazón de Pablo. La pregunta es, ¿has honrado y has sentido en tu corazón el deseo de honrar, de orar, de interceder por aquellos que en un día, en un tiempo, en una hora has visto por inútiles? Déjame decirte que lo inútil se vuelve útil en las manos del Señor. En este tiempo y tiempos atrás de la iglesia han desertado muchos hombres que han sido señalados, muchos hombres que han sido rotulados. No porque estén en pecado, sino porque portan la gloria del Señor,
porque tienen un mensaje, un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial. Como enseñaba ahora Díaz, a Pedro le reconocieron por su lenguaje y decía que Pedro portaba un lenguaje celestial. Y a esto se le está considerando, rotulando como inútiles. Pero vengo a decirte de parte del Señor, por esta palabra, que los que te han señalado como inútiles y te has puesto en una condición de inútil, el Señor te llama a un lugar y te pone en un lugar de útil, y que muchos así lo van a ver por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Un hombre de testimonio, Pablo, que era libre, pero que estaba en esclavitud. Pero no era una esclavitud con el mundo, no era una esclavitud con la carne, no era esclavitud hacia Satanás o con Satanás. Él era esclavo de Jesús rotundamente. Él era un servidor de Cristo tiempo completo. Pablo le dice a Filemón que lo reciba con esa visión, que reciba a Onésimo con esa visión. Y se está dando el tiempo donde muchos pastores, muchos líderes de obras van a tener que ver a muchos que han desechado. Van a tener que verlos con el testimonio de Cristo y la obra de Cristo en la vida de estos onésimos. Es decir, de aquellos que rotularon, marcaron como inútiles en la obra, pero que ante los ojos de Dios y delante de Dios son útiles delante del Señor. Tenía que ver a Onésimo como un amante de Cristo y su obra. Onésimo fue restaurado por Pablo. Onésimo restauró, enderezó, cambió la condición de Onésimo. Pablo así lo hizo, porque en Pablo estaba Jesús y Pablo traspasaba, entregaba lo que él tenía. Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gloria sea al Señor. De inútil a útil. Mientras estudiaba esta palabra, mi corazón, mi espíritu recibe el Señor está llamando a su iglesia a salir de rudimentos, a salir de construir en falsedades, que se debe pasar de lo inútil a lo útil. Esos rudimentos con los que se está encasillando a hombres y mujeres de Dios. Pero en este tiempo el Señor los está restaurando. En este tiempo el Señor los está levantando y muchos ojos lo van a ver. Gloria sea al Señor. Gloria a ti, Padre Celestial, por la obra que haces. Este hombre que era inútil, que pasó a ser útil, es un hombre llamado a ser esclavo en libertad. Y esos hombres que Dios está llamando, restaurando, van a vivir un sometimiento pleno al Espíritu Santo de Dios, a una dimensión donde se va a poder ver y se va a poder manifestar la gloria del Dios eterno. Se va a manifestar en ellos, sobre ellos, la gloria del Dios eterno. Y esta gloria va a trascender a las naciones. Aquellos que han sido rotulados como inútiles van a pasar a ser útiles delante del Señor, delante de su obra y delante de muchos ojos que han rechazado a siervos, servidores de Cristo Jesús y que los han sacado del propósito de Dios, pero Dios no los ha sacado. Aún hay Pablo, aún hay hombres con el espíritu de Pablo, con esa bondad, con ese amor, con esa entrega, con esa negación por la obra del Señor y que ven claro. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Alábale si puedes.